Hay nombres que se convierten en sinónimo de horror, y el de Ed Gein es uno de ellos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un hombre aparentemente tranquilo, de un pueblecito perdido que escondía una verdad tan, pero tan oscura, que cambió para siempre las reglas del juego en el género del terror. Para entender esto, tenemos que viajar a Plainfield, Wisconsin. Imaginen un sitio de esos súper tranquilos donde nunca pasa nada. En serio, nada de nada. Un pueblo donde la mayor noticia del año es quién ha ganado el premio a la calabaza más grande. Pues bien, en un lugar así, ese 16 de noviembre, la paz se iba a romper en 1000 pedazos. Todo empieza con la desaparición de Bernice Warden. Era la dueña de la ferretería, una mujer muy respetada por todos. Su hijo llega a la tienda y se la encuentra abierta de par en par, con la caja registradora también abierta, pero de ella ni rastro. Lo único que encuentra es su camioneta fuera y un inquietante reguero de sangre en el suelo. Mal asunto. La policía, claro, se pone a investigar. ¿Y con qué se encuentran? Con una única pista, un trozo de papel, un recibo de la última venta del día, un galón de anticongelante. Y el nombre del cliente, Ed Gein, el rarito del pueblo, un tipo solitario que vivía apartado y hacía trabajillos. El último en ver a Bernice. Obviamente se convirtió en la primera parada de la policía. Así que allá que van los agentes, directos a la granja de Gein, un lugar que ya de por sí daba mal rollo. Estaba aislada, medio en ruinas, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Pero ni en sus peores sueños podían haberse imaginado lo que les esperaba al otro lado de esa puerta. Entran en la casa. Está todo oscuro, huele fatal. Uno de los policías, al avanzar, se choca con algo pesado que cuelga del techo. Apunta con la linterna y el horror es absoluto. Es el cuerpo de Bernice Warden, o lo que queda de ella, colgado por los tobillos, decapitado, tratado como un animal de caza. La escena era tan brutal que ni los agentes más veteranos podían soportarlo. Y por increíble que parezca, encontrar el cuerpo de Bernice fue solo el comienzo. Lo peor, lo verdaderamente demencial, estaba repartido por el resto de la casa. A medida que la policía registraba la casa, el horror no hacía más que aumentar. La lista de lo que encontraron parece sacada de una película, pero era real. Cuencos hechos con la parte de arriba de cráneos, sillas tapizadas con piel humana, máscaras hechas con las caras de cadáveres, un cinturón hecho de pezones humanos y, lo más siniestro de todo, un traje entero cosido con la piel de varias mujeres. La casa no era un hogar, era un taller macabro. La noticia, como es lógico, sacudió a todo el país. Y la pregunta estaba en boca de todos. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Cómo es posible que un ser humano viviera así, rodeado de muerte? Para intentar entenderlo tenemos que ir hacia atrás, a su infancia, porque es ahí donde empezó a gestarse el monstruo. Venga, vamos a analizar de dónde sale todo esto. Porque los monstruos a veces no nacen, se hacen. Y la familia de Ed Gein fue, por decirlo suavemente, el caldo de cultivo perfecto para el desastre. La familia era un polvorín. El padre, George, era un alcohólico violento que apenas estaba en casa y que despreciaba a sus hijos. Pero la figura central era la madre, Augusta, una mujer dominante, fanática religiosa hasta la médula, convencida de que el mundo era un lugar horrible y pecaminoso, y de que todas las mujeres, salvo ella por supuesto, eran la mismísima encarnación del mal. Augusta era el centro absoluto del universo de Ed. Cada día les sometía a él y a su hermano a sermones terroríficos, leyéndoles los pasajes más sangrientos de la Biblia. Les metió en la cabeza un miedo atroz al mundo exterior y sobre todo un odio y un pavor profundos hacia las mujeres. Los aisló por completo en esa granja. Y entonces, en apenas 5 años, el mundo de Ed se viene abajo. Primero, muere su padre. 4 años después, su hermano Henry muere en un incendio en la granja, en circunstancias muy extrañas. Y por si fuera poco, solo un año más tarde, Augusta, su madre, su todo, muere también. De repente, Ed Gein se encuentra absoluta y peligrosamente solo. ¿Y qué es lo primero que hace Ed tras la muerte de su madre? Sella su habitación con tablones de madera. La convierte en un santuario, un altar que nadie puede tocar. Mientras, el resto de la casa se va pudriendo, llenándose de basura y caos, un reflejo perfecto de lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Completamente solo, con la voz de su madre resonando en su cabeza, la obsesión de Gein empieza a buscar una salida macabra. La espiral de locura estaba a punto de empezar, y comenzaría en los cementerios para acabar en algo mucho peor. Su descenso a los infiernos fue por pasos. Primero, se empapó de lecturas retorcidas, anatomía, crímenes, experimentos nazis. Después, pasó a la práctica. Empezó a visitar cementerios por la noche, buscando las tumbas de mujeres de mediana edad que le recordaban a su madre.
las desenterraba, se llevaba partes de los cuerpos y las volvía a tapar. Y con esos restos empezó a crear su propio mundo. Pero llegó un momento en que robar cadáveres ya no le bastaba. Quería material más fresco, cuerpos con los que poder trabajar mejor. Y para conseguir eso, solo había un camino. El salto de ladrón de tumbas a asesino era inevitable. Gain confesó 2 asesinatos. El primero en 1954, el de Mary Hogan, la dueña de la taberna. Un día simplemente se esfumó. El segundo, 3 años más tarde, fue el de Bernice Warden, el crimen que lo destapó todo. En ambos casos, las víctimas tenían algo en común. Se parecían a su madre. Una vez detenido, la gran pregunta era ¿qué demonios pasaba por la cabeza de este hombre? Los psiquiatras se enfrentaron a un desafío monumental, y las propias declaraciones de Gain ofrecieron un vistazo a su terrorífica realidad. El diagnóstico oficial fue esquizofrenia. ¿Y eso qué quiere decir? Que Gain vivía en un mundo paralelo, completamente desconectado de la realidad. Su capacidad para sentir emociones era prácticamente nula. No tenía remordimientos, porque para él, la diferencia entre el bien y el mal era un concepto que no entendía. Los cuerpos no eran personas, eran material. Y cuando le preguntaron por el traje de piel, por el porqué de todo aquello, su respuesta lo dejó todo claro. Su objetivo final era una transformación. Quería, literalmente, convertirse en su madre, ponerse su piel. Era la única forma que conocía de recuperarla. El caso de Ed Gein no se cerró con su arresto. Su juicio y su vida en el psiquiátrico son solo una parte de la historia. La otra, la más sorprendente, es el enorme impacto cultural que tuvo y que ha proyectado una sombra que llega hasta nuestros días. Al final, legalmente, ¿qué pasó con él? Pues primero se le consideró no apto para ser juzgado. 10 años después, lo juzgaron, lo declararon culpable, pero inmediatamente después, legalmente demente. Así que pasó el resto de su vida en un hospital psiquiátrico, donde por lo visto fue un paciente modelo, hasta su muerte en 1984. Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria, porque sin Ed Gein el cine de terror que conocemos no existiría. Piénsenlo. La obsesión con una madre muerta. Eso es Norman Bates en Psicosis. Un asesino que lleva máscaras hechas de piel humana. Hola, Leatherface de La Matanza de Texas. Y la idea de hacerse un traje de mujer es la base de Buffalo Bill en El silencio de los corderos. Gein fue, sin saberlo, el padre de los monstruos modernos. Al final, la historia de este granjero solitario se convierte en algo mucho más grande. Es un caso que nos obliga a preguntarnos por el origen del mal, una mezcla de una crianza terrible y una enfermedad mental devastadora que nos deja con una pregunta muy incómoda. ¿Los monstruos nacen o se hacen?